medio complejito. Medio complejito porque no hay mucha distancia crítica, distancia de tiempo. Cuando hablamos en historia es distancia en tiempo, ¿no? Con un caudal, si se quiere, con un marco teórico de mucho análisis que podamos llegar a estar comprobando lo que vamos a estar manifestando, contando, diciendo al respecto. O sea, metodológicamente es un poco tratar de como armar un mapeo, como armar una cartografía de lo que sucede en la contemporaneidad en un promedio de tiempo desde los años 90 hasta entrado el siglo XXI o 2020, aproximadamente, ¿no? Eso es lo que lo hace como de alguna manera con cierto rigor, con poca bagaje de escritos teóricos o de poder estar viendo mucha bibliografía al respecto o situaciones paradigmáticas diferentes en ese sentido. Lo que trato de armar acá en esta clase es un poco elementos paradigmáticos que pueden ser no los más significativos, no las obras que yo voy a estar mostrando van a ser las más referenciables de acuerdo a lo que uno está diciendo o manifestando. Creo que son, de alguna manera, importantes a lo que se va aludiendo, pero que no son para nada los elementos que puedan llegar a ser, al contrario, yo creo que en los trabajos prácticos, las obras que vayan viendo ustedes después en el tiempo, pueden llegar a ser más referenciables. Igualmente hay algunas que están acá en ese sentido. Este tema es como que medianamente está todo en un mismo plano. ¿Qué quiere decir en un mismo plano? Que está puesto, está sobrepuesto, está medianamente casi sin mucho, ni tampoco poder estar definiendo como que son paquetes unitarios autónomos. Para nada. Muchas veces están solapados en ese sentido. Y en función de eso, bueno, es esta cuestión de construcción como de núcleos o de una cartografía o de un mapeo en referencia a estas cuestiones que son las que podemos llegar a estar estableciendo como elementos que son visualizados a través de la arquitectura en función de los conceptos que vamos a estar contando en esta clase, que son por ahí densos, porque muchas veces son del orden de lo económico, del orden de lo político, del orden de lo filosófico. Nosotros teníamos el concepto, bueno, la producción de la arquitectura. La producción de la arquitectura hasta determinado momento, hasta la posmodernidad en sí, tenía el sentido de tener un carácter totalmente autónomo, con contundencia. Autónomo, esta es la obra de Louis Kahn, Jane Drew, que realmente, como Louis Kahn, podemos poner un montón de otros ejemplos, pero es como que tiene un carácter totalmente de análisis de la obra per se. O sea, no tiene condiciones colaterales o elementos tensionantes del exterior que la pueden estar condicionando a la obra en sí. Por eso el tema si se quiere, de estas cuestiones que son tensionantes, suceden a través de determinados elementos que son o acontecimientos, o situaciones, o hitos. Esto es fundamental en este planteo que estamos haciendo. El tema del acontecimiento, el tema del evento, el tema de hito, obviamente tiene mucho que ver. Y pensemos que nosotros decimos vamos desde los 90 hasta el 2020, pero en el 89 es la caída del muro de Berlín. Entonces eso, de alguna manera, es un hito muy importante
fundacional, no que se muere ni se termina la derecha y la izquierda, no que se termina un montón de conceptos de los progresistas y los conservadores, sino que tiene que ver con el tema de que el triunfo del capitalismo y el mundo bipolar. Otra vez terminado. Entonces, esta cuestión es importante a nivel mundial, a nivel mundo occidental, ¿no? En ese sentido. Y obviamente hacia un nuevo orden mundial y el fin de la Guerra Fría. Hay una película que es fabulosa, que realmente es muy interesante porque está del lado del otro, que es Goodbye Lenin, que es esta, que yo recomiendo que la miren, la están pasando por HBO si la tienen. Es muy lindo porque es obviamente, ahí está la madre y el hijo, ¿no? La madre entra en coma, es una mujer comprometida con el régimen comunista en la ciudad de Berlín, en Berlín Oriental, entra en coma durante muchos años, 2 hijos, y el mundo cambia, viene todo el tema de la caída del muro, ingresan los capitales, las propagandas y demás, y obviamente cuando aparece, la madre sigue en el otro mundo, y los hijos tratan de ver que continúe, porque iba a ser una cuestión muy traumática, de que cambiara y se diera cuenta de esa existencia. Y por ejemplo, le tapan hasta los carteles de Coca-Cola que existen. Está muy piola, porque a modo de comedia, cómo realmente llevan a cabo esta situación. Es interesante, es muy piola. Y están pasando continuamente. En el mundo latinoamericano, parece ser que se dan, cuando decimos ir por allá, yo que viví la época del proceso, cuántos procesos sucedían tanto acá como en Uruguay, como en Chile, como en Paraguay, y bueno, podíamos estar hablando de toda Latinoamérica en el mismo sentido, ¿no? O sea, como de alguna manera dirigidos o sucedían estas cuestiones en forma común. En el mismo sentido, el neoliberalismo se impone como fuerza vinculado a esta cuestión del triunfo capitalista, y aparecen un montón de cosas que son como moneda corriente, dependencia del Fondo Monetario Internacional el día de hoy, ¿no? O sea, el tema de las privatizaciones, el tema de una deuda creciente infernal, ¿no? En ese sentido. El tema de los efectos que se producen, por ejemplo, en México, el efecto tequila, o la crisis de Argentina en el 2001-2002, que fue tétrica, y bueno, ahí está un poco emulando el helicóptero. No quiere decir que no hayamos, ni no tengamos crisis, sino estamos acostumbrados a todas estas cuestiones de crisis permanente, pero huyendo de alguna manera de la rúa en casa del gobierno, ¿no? En este sentido, en una situación realmente compleja, y el corralito, y bueno, tantas cosas más que no tengo por qué estar manifestando, pero que había como una situación. Lo mismo pasaba con Fujimori en Perú, lo mismo pasaba en Chile, Uruguay con una tranquilidad un poquito mayor, pero esto era sucedía. Para todas estas cuestiones, que en definitiva lleva a lo que es el mundo globalizado, de alguna manera García Canclini, interesante para nosotros porque nos aclara un montón de cosas, sobre todo la cuestión de la hibridez, la cuestión de las mezclas y demás. Obviamente muchas veces las otras disciplinas nos dan fundamento a un montón de cosas que nosotros desde la disciplina arquitectónica no podemos llegar a estar descifrando. Define al mundo globalizado en 3 categorías. Las pone a esas 3 categorías como internacional, la segunda transnacional y la tercera la global por excelencia, ¿no? La internacional está vinculada, si se quiere, a los procesos que vienen de los procesos coloniales, pero que llegan hasta el siglo XIX en lo que es el Río de la Plata, en Alto Perú y demás, pero sobre todo en la constitución de todo el periodo de industrialización y colonización también de los ferrocarriles y de los puertos.
Piensen que el ferrocarril no solamente era el tema inglés, sino también estaban los ferrocarriles franceses, los ferrocarriles, el puerto belga, el tema de la compañía italiana de iluminación en Buenos Aires, nosotros dependiendo de la compañía inglesa, pero lo mismo los aguas, un montón de cosas que tenían que ver. El otro es el periodo transnacional, que es un poco vinculado a lo que es el marco nacional, la empresa-nación, y más fuerte que la misma nación en el tema de, por ejemplo, las grandes fábricas, Ford, General Motors, Chevrolet, Hollywood. Encima Hollywood entrando en las mentes de casi todos los habitantes del mundo, en ese sentido. Y esto es, obviamente, esto es como resumen, ¿no? Esto es para leer y para tratar de ir por ahí desmenuzarlo, porque tiene todo un sentido, porque García Campini expresa estas cuestiones, pero en grandes rasgos creo que nos damos cuenta. Y el tema global del siglo XXI, con la pérdida del referente de integración por fuera de las nacionalidades, o sea, fuera de las naciones, desarrollo de redes económicas y culturales, ¿no? O sea, en ese sentido, esto de la globalización no se da de una manera simétrica, no se da de una manera igualitaria, no se da de la misma forma, no es en la cuestión ni decisional ni de participación igualitaria para América del Sur, para América Central, para los países desarrollados, para África. La cuestión internacional, con las colonizaciones y demás, la cuestión transnacional, con las grandes empresas, y la cuestión de la globalización en nosotros. Y esto es un poco para sacudirlo, porque no es que vamos a ver, también podemos ver los edificios high-tech en la globalización, ¿no? Pero yo no quiero mostrarles eso que ustedes lo tienen, lo pueden llegar a ver, sino lo que nos iguala en esto de cómo es la globalización. Entonces, si suceden estas cuestiones, si existen estas situaciones que a lo mejor son heredadas, no vamos a estar haciendo un análisis, pero que América Latina toda lo presenta y que realmente es de una gran vulnerabilidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, si vamos a estar identificando los campos de actuación de la arquitectura como de la cultura en sí, no son homogéneos, obviamente están vinculados a lo que es el desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo productivo, a la industrialización. Entonces, hay diferentes situaciones. El que define muy bien toda esta cuestión, si se quiere, en lo que estábamos hablando en un mundo antes y en un mundo posterior, es José María Montaner con respecto a lo que es la autonomía, y hoy él manifiesta que da paso a lo intempestivo. Y vamos a tratar de ver eso. Pase de la autonomía de la disciplina a lo intempestivo hegemónicamente. La disciplina no puede desenvolverse de una manera autónoma, con sus propios recursos, preocupaciones, tradiciones y elecciones. O sea, no es una cuestión solamente interna de la arquitectura y de la disciplina como tal, sino la disciplina como un sistema autónomo autorregulable a otro, que busca referenciarse, construirse desde otras situaciones. El mundo tiene que ver más con lo intempestivo. O sea que hay como otras tensiones, hay otras situaciones que hay que tener en cuenta. Si no, no podríamos desarrollar o cómo poder mejorar estas cuestiones u otras que podamos evitar. Entonces, pasamos de estar en cierto rigor, en alguna medida, de estar mostrando todo lo que vimos hasta los 80 y la cuestión de la posmodernidad en todo su rigor y intensidad, con todo el énfasis en todos los procedimientos lógicos y analíticos, que lo podemos estar viendo en los FAI, que lo podemos estar viendo en la crítica tipológica de la tendencia, y que lo podemos estar viendo también hasta en la deconstrucción misma. Pero que justamente lo mejor, como una preocupación en sí misma de la disciplina arquitectónica,
Pero esto tiene más que ver con una serie de líneas de pensamiento. Una es el postestructuralismo, la otra puede llegar a ser el pensamiento complejo. Voy agregando cosas. Porque realmente cada vez que uno lo dice o lo piensa, tiene que ver más con otras situaciones que se van dando. La estructura ya no es la relación de las partes con el todo, sino una red permanente de cambio, movimiento, que incorpora el caos, lo imprevisible, lo intempestivo, como decimos anteriormente, ¿no? Cuestiones que escapan de control, están estricto y orden propio, que era ese equilibrio, ese orden, esa cuestión que era propia del movimiento moderno, ¿no? O sea, en ese sentido. No quiere decir que desaparezca lo autónomo, eso también es importante tratar de manifestarlo. No quiere decir que desaparece la cuestión autónoma de la disciplina. Es como decir, no desaparece la izquierda ni la derecha. Está, continúa en ese sentido. Pero en la misma situación, no desaparece para nada lo autónomo, pero sí lo intempestivo tiene un lugar que se va posicionando cada vez más, sobre todo en latitudes como la nuestra. La cancelación del autor, el arquitecto gestual único, ahora es un colectivo anónimo, o es un grupo o una cuestión transdisciplinar. O sea, necesitamos de otras disciplinas para llevar adelante cosas. Cuestiones que si queremos actuar en el paisaje, con hidrología, con geógrafos, otra vez con arqueólogos, según el requerimiento necesario, y si se quiere, en la vulnerabilidad social, con sociólogos o trabajadores sociales. Roberto Fernández, de la misma manera que José María Montaner plantea el tema de lo autónomo y lo intempestivo, manifiesta la autonomía y la heteronomía. ¿Y qué es lo heterónomo para Roberto Fernández? De alguna manera, otras tensiones que aparecen vinculadas a cuestiones que son de catástrofes medioambientales, políticas, ideológicas, otras tensiones. No la cuestión de la tensión interna centrípeta, sino más centrífuga y todas tensionantes para la definición de lo que va a ser la disciplina en este periodo. No es fácil lo que estoy transmitiendo, ¿eh? Les digo la verdad porque son cuestiones que son realmente, aparte, muchas veces son dificultosas de tener o sea, no tenemos una bibliografía en la cual se lee de acá a acá y eso se tiene precisamente en ese sentido, ¿no? Es como que tenemos que estar buscando esas palabras y tratar de armar como un correlato frente a esto. ¿Por qué pongo el constructivismo? Porque hablé de deconstrucción. Y el constructivismo fue un elemento que ustedes seguro lo vieron en Historia 2, y no voy a estar trayendo a colación. Pero lo que quería tratar de manifestar es que justo en este periodo de los 90 es muy fuerte, es como la última etapa de acción de este pensamiento casi de autonomía en sí, como categorización, o sea, como sello de categorización, ¿no? en arquitectura. Entonces, muchas veces se lo vinculó, sobre todo nosotros, a lo que era la deconstrucción vinculada al constructivismo, porque el constructivismo lo veíamos torcido, inclinado, en formas que realmente eran oblicuas, la Torre Tatlin, en ese sentido, encima que giraba, que era transparente, y eso mostraba al mundo la transparencia del gobierno, obviamente todos comprometidos con la revolución del 17, comprometidos con la revolución rusa y demás. Obviamente no tienen lugar los constructivistas rusos casi en realizaciones, algunos ejemplos de clubes que tienen su aparición, tampoco el arte suprematista, es como que casi todos después emigran. Fíjense en la realización de la Plaza Roja, que tiene más un carácter conservador y vinculado, tiene toda una explicación, ¿no? Que la dan en su momento. Y no se trae a colación. Yo hoy a la mañana manifestaba, y justamente hay una película, esta de Carpe Diem, que ustedes me dijeron que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos, no me acordaba, ¿verdad?
se arrancaban las hojas de Shakespeare y se mezclaban, y en ese mezcla obviamente había todo un análisis otro, ese análisis otro, más la ayuda de tratar de ver el pensamiento de Derrida con respecto a lo que es la deconstrucción, se puede estar bien definiendo lo que es la deconstrucción en sí, ¿no? Y si se quieren los arquitectos, Peter Eisenman o Zaha Hadid, y esta realmente arquitectura que son muy interesantes. No estoy diciendo vale, no vale, es lo bueno, es lo que hay que hacer, no. Eran realmente muy jugadas, muy provocadoras, muy realmente de una tecnología asombrosa, pero seguía siendo como un pensamiento autónomo. Sin embargo, acá no se sabe, o sea, no se lo está manifestando como que estoy rompiendo la cuestión hegemónica del valor patrimonial existente. Lo mantengo, lo tengo ahí, punto. Pero lo que le pongo es sombrerete. Y ese sombrerete que cómo juega, ¿no? Y se mantienen las autonomías. Y cuando decimos postestructuralismo y medio que esas cuestiones de tratar de ver qué es la definición postestructuralista, es interesante también tratar de ver las definiciones de antropología, de sociología y de participación ciudadana, porque tienen mucho que ver en el accionar de la arquitectura y en lo que vamos a estar viendo después, a partir de ahora, ¿no? La ciencia social que estudia los fenómenos humanos, sociedades originarias, antiguas como presentes, la muerte es el gran relato y aparecen los otros relatos, ¿no? Evolución de la especie, diversidad étnica, cultural, costumbres sociales, creencias, procesos de transformación, etc. La sociología, ciencia que estudia, analiza y describe la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Y la participación ciudadana, definido, hay un montón de definiciones, o sea, de sociología, de antropología y demás, pero bueno, son las que uno puede estar tomando, al menos estas como centrales. Esta es una interpretación de Borja, de Jordi Borja y de Saiga Musi, el tema de la participación ciudadana como que es un debate político y cultural en el cual han de poder intervenir muchos actores, residentes, presentes y futuros, usuarios de trabajo, de ocio y ocasionales. También el tomar las calles, el tema del activismo urbano, hay un montón de cosas que podemos estar vinculándolo o analizándolo o viéndolo a través de lo que es la participación ciudadana. Lo autónomo y lo heterónomo. Louis Kahn, como también otros arquitectos, ¿no? O el establishment arquitectónico, la arquitectura autónoma, y abajo, al borde, este tipo, pero también podemos estar hablando de un montón de otros colectivos arquitectónicos, lo heterónomo, en ese sentido. Y bueno, de aquí en más vamos a entrar en dos procesos que va a ser heteronomía 1 y después heteronomía 2. Heteronomía 1 va a estar vinculado a estructura y evento. Y heteronomía 2 va a estar vinculado a productividad y sustentabilidad. Heteronomía 1, en estructura y evento, hay tres definiciones que son fundamentales, al menos, o que son palabras que juegan bastante en este tiempo, que es el tema del acontecimiento, el evento o situación relacionada con la economía o estatus y las circunstancias que inciden en un cierto instante. Me quedé pensando para tratar de decir, pero bueno, el acontecimiento podría llegar a ser el acontecimiento máximo, ¿no? El tema de la caída del muro y bueno, todo lo que provoca en ese sentido. La estructura, como un conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. El postestructuralismo, por eso el tema de mencionar primero la estructura, apela a la imposibilidad de remitir a un todo u otro tipo de estructuras. Son estructuras aleatorias, son no estructuras, o sea, hay a lo mejor estructuras que son otras, son las estructuras isomáticas, son los fractales, son las estructuras que están vinculadas a la biología u otras cuestiones.
hay otras tensiones y hay otras disciplinas que influyen mucho en todo este pensamiento postestructuralista. Hoy hablábamos a la mañana y quiénes son los postestructuralistas para que ustedes tengan así una situación de, perdón, de ver dónde poder buscar. Y bueno, Michel Foucault es uno de los referentes, pero en el cual se basa, en realidad todo basa, casi todos somos hijos de Heidegger en la cuestión filosófica. Y después de Heidegger, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es casi igual que el pantalón. Lévi-Strauss, ¿no? Justamente es el del pensamiento vinculado al postestructuralismo. Y en la fenomenología, como pensamiento que se ocupa del análisis de los fenómenos observables a partir de los cuales surge una explicación del ser y de la conciencia. Bien, ¿y esto qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos? Y lo fenomenológico, al postestructuralismo y todo esto. Bueno, Ritoque, Amereira, Ciudad Abierta de Valparaíso. Y bueno, algo tiene que ver con todo esto. Extinción de la Facultad de Arquitectura de Valparaíso, Facultad Católica. Se acostumbraba a hacer travesías a lo largo y ancho de todo Chile. Adquieren un predio muy lindo, muy interesante, en un lugar paradisíaco, pasando Reñaca, eso pasa al norte de Viña del Mar, duna, mar, y ahí emprenden todo un hábitat en comunidad, pero con construcciones que cuando veíamos esto decíamos que son desconstructivistas, que son, porque es una experimentación nueva en cuanto al emplazamiento, a cómo la cuestión fundacional, a la cuestión experimental de cómo colocaban, y bueno, parte de esto quiero mostrar con estos ladrillos que se evidencian ahí, y algunas cuestiones de cómo la utilización de las maderas, y también el tema de una hospedería, y caños y tubos que te reciben a la entrada. Tuve la oportunidad de verla. Es caño. ¿Vos estuviste, Ale? Vos también. Y caño que es el tubo de vientos. Que realmente es interesantísimo porque a través del mismo viento, por esos tubos salen determinados sonidos distintos. Realmente, de la misma manera que es constructivo, es metafórico. Entonces, tiene otras tensiones, tiene otras cuestiones. Y bueno, y eso es viviendas, ¿no? Que todavía viven ahí, herederos y otros. Pero casi todos se conserva los mismos lineamientos y demás. El Parc de la Villette. El Parc de la Villette, lo importante de esto es que es un parque globalizado. Este es el punto. ¿Y qué es un parque globalizado? Y que tiene contemplaciones de otro tipo. No es el parque tradicional. No es Palermo, no es el Parque San Martín de Mendoza, no es el parque que estamos acostumbrados, el Parque Independencia, el parque tradicional ni pintoresquista, ni vinculado a lo francés, ni tampoco con el carácter paisajista de observación, sino que tiene otros elementos. Es una cuestión mucho más flexible, mucho más de usufructo, mucho más vinculado al ir descubriendo, ir valorando. Es un área preciada en la periferia de París, y obviamente tiene en sí toda una serie obviamente que están puestos muy claros en los objetivos de las bases, con una participación y un debate internacional que se dio en este momento muy fuerte, donde participaron casi todos los arquitectos que ustedes conocen como grandes maestros en este tiempo, ¿no? Con un jurado muy también pesado, muy fuerte, y el tema con la valoración patrimonial, que acá adquiere una fortaleza a partir de los 80, como la ecología. Acá adquiere una fortaleza muy grande, pero ya como marcas en el territorio, como patrimonio territorial, valoración de determinadas áreas y determinadas áreas nuevas, en las cuales
esos usos son distintos. Es un recorrido y es una cuestión paisajística diferente. Pero es muy interesante el tema, no el tema de la obra de Yumi, sí, que es fabulosa, sino cómo la obra de Yumi continúa. Hay todo, no se hizo todo de lo que estaba planteado, en ese sentido, hasta cómo cruza el río, cómo cruza determinadas cuestiones. Los parques temáticos podrían llegar a ser también en ese sentido. El High Line, que es una operación increíble, que también tiene vinculada a la especulación inmobiliaria, pero que está realizada en lo que es toda una línea férrea superior a lo que es el plano base de la ciudad de Nueva York, justamente adquiere valores de un montón de paisajes. Acá, más allá de ser dos monstruos, Diller y Scofidio, los hacedores de la cuestión paisajística de todo este accionar es Field Operation, que es un estudio y una oficina de paisaje tremenda a nivel mundial y que realiza muchas obras, entre ellas varios waterfronts. Bueno, tiene un estudio muy piola y realmente con unas operaciones muy interesantes. Entonces podemos llegar a estar identificando acá el paisaje industrial, el paisaje, está el paisaje de la producción, porque se inicia en una zona que estaba vinculada a mataderos, a frigoríficos sobre todo, pero bueno, podría ser la tablada en ese sentido. Cuestiones que estaban vinculadas a toda la cuestión industria cárnica, en ese sentido. Cómo todo esto que estaba totalmente depreciado adquiere un valor significativo. Entonces está el patrimonio industrial, el patrimonio ferroviario, el patrimonio arqueológico, el patrimonio de lo que en esas especies fueron creciendo plantas, fueron creciendo determinadas sistemas, biomas, si se quiere, y son especies autóctonas, puras de ese crecimiento. Cómo son paisajísticamente analizadas, llevadas, controladas, y en los intersticios de los edificios y departamentos, que casi todos son los contrafrentes de los edificios de Manhattan. Pero también operaciones gastronómicas, hay todo un paisaje gastronómico, hay todo un paisaje cultural, hay todo un movimiento que está vinculado y un espacio que tienen las culturas urbanas. Hay determinados lugares estancos para apreciar la visión del río Hudson desde otra perspectiva. Fíjense la distancia, ¿no? En ese sentido. Las vías cómo se transforman en equipamientos urbanos, desde bancos hasta otras cosas que van torsionándose. Realmente es una operación interesantísima de mucho vuelo, paisaje ingenieril, y de muchas posibles interpretaciones de que de alguna manera se puede estar realizando paisaje arquitectónico o llevando a cabo determinadas arquitecturas en cualquier lugar, en cualquier vacío, en cualquier operación que se pueda estar haciendo, obviamente con creatividad. Si estamos en lo efímero, puro, que ya lo vimos anteriormente, porque esto de Diller y Scofidio realmente ya está mostrado, pero lo que quería mostrar acá era sobre todo esta situación y esta imagen, que es esa, la bruma, pero que es una operación de una estación meteorológica analizando concretamente y continuamente la aspersión, la cantidad de humedad, la cantidad de vapor de agua, la cantidad de ese vapor de agua de acuerdo al viento que está viniendo, que no se lo lleve, y que justamente genere toda esa arquitectura, esa masa que es realmente totalmente efímera, totalmente otra, en el medio de un lago. Ren Koolhaas, en este periodo, otro de los aportantes de un montón de cuestiones que nos hacen que pensar y que nos llevan
a movilizar todo lo que se venía gestando anteriormente. Esto se pone porque después, en realidad es porque es casi un emblema para él, no quiere decir que la obra sea de alguna manera un referente fabuloso para tratar de estar analizándolo. El Downtown Athletic Club es un club hecho en el año 31 para caballeros solteros metropolitanos en Nueva York, con todo un montón de disciplinas y actividades físicas y otras en un rascacielos, pero que es un rascacielos que no está hecho para la especulación inmobiliaria, sino que está hecho en este sentido funcional. Él hace toda una intervención, pero en esta intervención se le disparan un montón de cuestiones de pensamiento y de análisis, de interrelaciones, que la piensa más como diagrama. Y cuando digo diagrama, aquí le aparece a él toda una cuestión de significancia que la empieza a ir reemplazando a través y a lo largo del tiempo por el plano. O sea, el tema del diagrama adquiere tensiones, adquiere razonamiento, adquiere verificaciones, adquiere fortalezas, adquiere pensamientos, y eso lo traslada después al plano, de alguna manera. Él en Nueva York, de origen holandés, escribe, bueno, es un teórico bastante interesante también, aparte le fascina toda la cuestión caótica, toda la cuestión de la hiperdensidad, toda la cuestión de la congestión. La teoría del caos, piensen que ustedes que no es solamente a través de la imagen, la polución ambiental o la polución, si se quiere, de la comunicación, ¿no? La polución visual. La teoría del caos viene en matemática y en física, y está muy buena, es muy interesante. Yo siempre digo, hay un elemento que es fácil también, como decimos, qué sé yo, esto de Carpe Diem, para decirlo sencillo, el tema del efecto dominó, ¿no? Cómo genera desde un estado de equilibrio todas las piecitas juntas, cuando tiro, todas caen. Y otra vez, ese instante que empieza a caerse y a destruirse todo, es el caos. Y después otra vez el equilibrio total, que ya está todo caído, ¿no? Entonces, bueno, eso para un razonamiento lógico, no vamos a estar entrando en esto, pero bueno, estos son los elementos que son los puntales, si se quiere, para Renkulga, que van a ser los elementos con los cuales él va a trabajar. Y Delirium New York, que es su escrito, justamente lo manifiesta. Son los elementos en los cuales a él lo va a estar conmoviendo toda esta cuestión. Y empieza a nombrar que no hay una manera de estar pensando de que el arquitecto tiene que ser el que hace la obra, sino que puede haber un montón de arquitectos haciendo distintas obras y hay lugar para todos. También lo va a llevar al plano de lo que es la infraestructura y del paisaje y demás. Entonces, él de alguna manera habla acá de la cultura de la congestión, el nuevo modo metropolitano, una fábrica de lo artificial, donde lo natural y lo real han dejado de existir, hiperdensidad, fluidez, flexibilidad. El condensador social. El condensador social no son palabras nuevas, el condensador social ya lo hablaban los constructivistas, y por eso yo mostré y quise mostrar el tema del constructivismo, porque muchas cosas nos despertaban. La máquina para generar e intensificar formas deseables de comunicación humana. Capacidad programática para el diseño. El caos, sistema dinámico, sensible a variaciones en las condiciones iniciales que pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro. Después de todo esto, y durante muchos años más, viene esta cuestión de la resiliencia. En este momento no estaba la cuestión de la palabra resiliencia, ¿no? El tema de cómo a través de determinada crisis traumática y demás salimos adelante. Bueno, esta cuestión podría llegar a ser, está más vinculada a la teoría del caos, pero bueno, igualmente viene a ser interesante hacer algunas comparaciones para poder ir interrelacionando cosas reales. Y el diagrama, con esto que decía, el dispositivo de visualización o razonamiento utilizado, no solo como contenedor y procesamiento de la información, sino además para hacer visible y explícita la interacción de cómo se construye el proyecto.
O sea, es como y después lo traslada al plano, ¿no? Después trasladó al plano, porque después se tiene que construir. Y acá está esta cuestión heterogénea que él decía de que todos pueden estar activamente desarrollando arquitectura. Y vemos desde un edificio postmodernista, desconstructivista, artístico, laberíntico, qué sé yo, todas las posibilidades, acciones y demás. Creo que un poco la frase lleva a sustentar esta cuestión y es solamente a modo de ejemplo de lo que él plantea. Y bienvenido sea estas cuestiones de cómo acepta las diferencias y que toda esta situación pasa a ser en sí un elemento más para ser estudiado y para ser un puntapié inicial para poder analizar todo lo que él después va a analizar, que va a estar vinculado a una cosa que fue muy fuerte en ese momento, que fue la teoría del vacío. El Parque de la Villette, él participa en el concurso, no lo gana, no sé si tiene una mención, no me interesa eso ahora, pero esto es lo que yo decía. Cuando mostré el edificio anteriormente, acá, a lo mejor no se visualiza en ese ejemplo, pero esos diagramas son trasladados después acá. Y esto es lo valioso de esta cuestión, en cómo del diagrama lo pasa a lo que es el plano. Y nosotros cuando veíamos esto hoy, yo le decía a Andrea y demás, cuando nosotros como, yo casi recién recibido, ¿no? O de pocos años, veía estas cosas y decía, nada que ver a mi forma de proyectar. Era una cuestión que totalmente, aparte me resultaba dificilísimo tratar de poder entenderlo, tratar de poder analizarlo, tratar de poder darle sentido a esta cuestión. ¿De qué manera proyectan? O sea, ¿cómo proyectan realmente en estas cuestiones, ¿no? Porque no existía tampoco toda esta explicitación que estamos manifestando ahora, y en función de tratar de entendernos, ¿no? Pero, sin embargo, de la misma manera podríamos haber hablado de los situacionistas, y los situacionistas acá traigo a colación este ejemplo, que muchas veces las cuestiones de derivas y demás, esto es de él, de Tecurjas, y de Oma, que era el estudio de él, cómo realmente tiene estas cuestiones de similitudes a algo que había acontecido o sucedido en determinado momento, ¿no? En el tema de las derivas, las distintas situaciones. Pero otra vez los diagramas, esta situación. Y si se quiere, si analizamos un pedazo en lo que es un cenar, cómo poder llegar a ver la estrategia del vacío. O sea, a través de estos elementos vemos la estrategia del vacío, lo que es fondo y figura, lo que es figura y fondo, y cómo realmente las operaciones empiezan a ser de otra manera y dan múltiples operaciones, que no es una sola operación. Y si vamos a nuestras latitudes, en el puente que tratamos de realizar casi en forma permanente, León Ferrari con las heliografías. Y esta es toda una serie, ¿no? Que podría llegar a ser una serie artística, pero no importa, que tiene mucho que ver con un poco las cuestiones que venimos hablando, que venimos mencionando, y que después, justamente, ¿cómo se llamaban que hacían los mapeos a través del análisis de la situación social y los llevaban a cabo me sale teístas, algo así. No los situacionistas, no. Sí, eso. Los situacionistas. Los situacionistas no, los iconoclasistas. Iconoclasistas. Después, los que hacen todos los dibujitos. Que sí. hacen todos los dibujos, casi a nivel detectivesco. Después vean de alguna manera, o traten de buscar qué son los iconoclasistas. Pero no entremos a más detalles. En el tema de los diagramas, podemos llegar a ver que también en lo que es el Favela Río, Favela Barrio, de Jáuregui, empieza a aparecer con contundencia el valor de ese diagrama, el valor de las tensiones, el valor de lo que es necesario, el punto donde está el vacío o el punto donde es un núcleo en el cual se puede estar accionando para que se
ese elemento sea contenedor social, ese elemento sea un elemento en el cual llegar a poder trabajar en otros términos que están vinculados. Estamos hablando de una operación que estaba vinculada al gobierno de Lula da Silva, ¿no? O sea, entonces también tenía otro sentido, y cómo se llegaba a esos lugares, hasta la cuestión de movilidad, el pensamiento más fluido, más flexible de cómo llegar a esos lugares, y bueno, también de una serie de transacciones y negociaciones con el poder, si se quiere, del narco, el poder gubernamental, el accionar de la gestión y la participación ciudadana. Palabras que pusimos anteriormente en todas esas cosas que veníamos manifestando, ¿no? A modo de ejemplo. Esto es para encontrar algunos núcleos que son difíciles, ¿eh? Por eso digo, por ahí es tratar de ver y nos agarramos de pequeñas cuestiones, pero que son claras. La heteronomía 2 es lo que le había dicho, productividad y sustentabilidad, y para eso definimos un poco productividad. En parte ligada a fenómenos de la nueva economía simbólica y sustentable, y parte de la revisión de la eficiencia general en la construcción del valor en relación a la crisis del modelo optimista del desarrollo tecnológico infinito. Y la sustentabilidad como sustentación y perduración a largo plazo de la apropiación diferencial del capital, tanto como la aparición de condiciones estructurales que estarían a favor de un uso mínimo de materia y energía, la reutilización y aprovechamiento de recursos. ¿Cómo reutilizamos lo que sobra, lo que es basura? ¿Cómo lo vamos llevando a cabo a través de poder reaprovecharlo? El tema del uso mínimo de las energías, energía humana o energía de materiales. El tema, todo esto son elementos y conceptos de sustentabilidad, como también cuestiones que están vinculadas a la confortabilidad, a cuestiones que tienen que ver con lo climatológico en cada lugar determinado, de cómo optimizo esos lugares. Y en esto lo podemos llegar a estar viendo, solamente a modo de ejemplo, esta obra de Foster, en lo que es la nueva jefatura de gobierno de Buenos Aires, que tiene todo un sobretecho, que hay un sistema de flujos, el aire es un fluido, entonces podríamos estar hablando de vasos comunicantes o tubo pitoto, lo que ustedes quieran a nivel física, y de cómo se mejoran esos flujos si tengo determinado. No es nuevo el tema de los sobretechos, a lo largo de la arquitectura ha existido varios, pero también tiene todo un sistema de aire acondicionado, tiene todo un sistema digo brillo soleil, pero como de cuestiones de dar sombra a determinadas áreas y demás. Pero también, bueno, todo un high-tech frente a todo esto, y en un espacio que también hay algunas cosas que son recuperadas. O, si se quiere, en Saná, de Kazuyo Sejima, que realmente siempre hace una serie de obras. Este es un campus de investigación del Instituto Rolex en Lausanne, en Suiza, y que justamente tiene todo esto al máximo, ¿no? La productividad en todo sentido y la sustentabilidad, pero con mucho valor económico por detrás. O el Tate Modern, y también la recuperación. Y estas recuperaciones, como son a partir de algo en desuso, como una vieja usina, en el cual hoy ya no se utilizaba más esa cuestión del patrimonio industrial, cómo se llevan a cabo determinadas, Herzog y de Meuron, ciertas ampliaciones y construcciones son divinas, estos detalles muy, pero muy significativos en lo que es la obra, y realmente cómo conviven y cómo ese gran espacio que era de grandes transformadores se transforma en un espacio escénico donde las instalaciones artísticas empiezan a tener un valor importantísimo, y esos núcleos empiezan a ser galerías de arte moderno en forma permanente. En Latinoamérica, en la cuestión de la vivienda y en la cuestión de lo que venimos manifestando, y a lo mejor con un pensamiento un poquito más
vinculado al pasado, pero que podríamos llegar a estar viendo, por eso puse siempre el constructivismo de alguna manera, hasta con lineamientos casi constructivistas, de alguna manera Frutos Vivas tiene un pensamiento comunista, se despliega de lo que es el suelo, realiza este plan de vivienda, hay espacios para otras situaciones sociales, a una vegetación todo por abajo, distinta, el planteo de los módulos de viviendas, cómo se realizan casi como containers de manera industrial, como otras disciplinas empiezan a tener un juego acá de cómo se lleva adelante una obra en sí, y si quiere le toma prestado, en la cual tenía una gran relación de amistad, a Niemeyer, algunas columnas que están referenciadas ahí y que son muy particulares en él, en Brasilia y demás, ¿no? O los parques temáticos que habíamos hablado de la Villette en su momento y visto de determinada manera, el orquidiorama en lo que es en Colombia, de Plan B, realmente un espacio interesante, pero que ya lo van a estar viendo con Andrea o con otros más en lo que es el año, así que no es necesario estar desarrollándolo. Pero sí, obviamente es interesante tratar de ver justamente estas formas y estas experimentaciones arquitectónicas que aparte tienen mucha cualidad arquitectónica. Nuevos campos de actuación. Y aquí entramos en otra serie, que era más o menos vinculada a la que en algún momento dije la globalización y demás. Y sacado de lo que es Taller Mediterráneo, que son cordobeses y que justamente hacen una serie de vinculaciones de las travesías y demás, cómo realmente tratan de ver la recuperación de todas las cuestiones de los ríos, arroyos, quebradas y demás a través de fitorremediación, que son estas plantas, ¿no? Ahí, Alex, yo te he dicho algunas veces la cuestión de la fitorremediación y demás, con respecto a los lagos, lagunas y demás, bueno, cómo se pueden lograr a través de plantas autóctonas, los humedales. El humedal es un elemento en el cual, por eso no hay que destruirlo y por eso realmente tendría que salir la ley de humedales y bueno, toda esa protección frente a esto. ¿Y cómo se puede estar mejorando? Obviamente primero tiene que hacerse un saneamiento, pero después a través de estas plantas y a través de sistemas naturales, cómo puede llegar a verse estas fitorremediaciones y tratar de tener una cultura y una conservación y un mantenimiento, ¿no? Esto también es educación en ese sentido. Son ejemplos y bueno, salvemos el Amazonas frente a esto con fotomontajes y demás. Y con toda una serie de análisis de las inundaciones y determinadas cuestiones. La historia de las bienales. En el 2016 a nosotros nos viene muy bien como cátedra, acá lo digo. Y esto reportando en la frontera, hoy me olvidé de contar todo esto y esto, porque por ahí se decía y era importante tratar de decirlo, sí, reportando en la frontera, porque nosotros somos como descubiertos en Europa a través de esta bienal. No quiere decir que seamos descubiertos en Europa por esta bienal, pero sí que nos dan un lugar primordial y una serie de espacios en la cual la participación latinoamericana adquiere un valor interesante. Por eso nos importa tanto, porque nosotros veníamos trabajando, si ustedes ven el análisis de la cuestión de cómo se da la historia, hasta ese momento lo analizábamos como desde los países. Bueno, a ver qué escrito había en Colombia, qué escrito había en Perú, qué escrito había en Paraguay, qué escrito había en Uruguay y en Argentina, Chile, qué sé yo. No quiero dejar a nadie fuera, Brasil, me olvidé, bueno, también. El tema era tratar, pero era como análisis por países, bueno, y había toda una situación. Y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando anteriormente. Reportando de la frontera, obviamente, es interesante a través de otra perspectiva. Cómo Europa empieza a valorar las acciones latinoamericanas o las acciones que se habían visto acá en las obras de arquitectura a partir de que trabajábamos con otras cuestiones que eran la heteronomía. ¿Y qué es esto de la heteronomía? Y porque estábamos acostumbrados a estar trabajando en catástrofe.
en situaciones que están vinculadas a la polución, en situaciones que están vinculadas a la basura, situaciones que están vinculadas a la pobreza, situaciones que están vinculadas a la segregación, situaciones que están vinculadas a las migraciones. Y sigo, a la climatología, a la cuestión de todo lo medioambiental, que todo el planeta está imbuido en esas problemáticas. Esas problemáticas en el pensamiento de la arquitectura autónoma del establishment antes no estaba considerado. ¿Está claro esto? Esto es lo importante. Yo lo quiero, por eso está bueno que ahora, porque voy pensando, cuando me voy en el auto voy pensando, ¿cómo me olvidé tal cosa? Yo olvido siempre, mezclar otras cosas, bueno, pero igualmente no es que esté faltando, pero es importante esto, cómo empiezan estas tensiones a tener una fortaleza y a ser vistos nosotros en Latinoamérica, vistos por los de afuera. Y cuando es visto por los de afuera, es como decir, ¡apa! Logré el cielo con las manos, toqué todo. Punto. ¿Dije algo malo? No. Pero entonces se había cansado el camarógrafo. Bien, y reportando de la frontera, esta es una imagen de una arqueóloga, creo, que está viendo ahí en las líneas de Nazca, justamente subiéndose a través de una escalerita mínima, o sea, no es ningún elemento tecnológico, cómo visualiza justamente desde otra perspectiva la situación de las líneas de Nazca, que no hay un dron, ¿no? O sea, no es ningún elemento tecnológico, sino ver otra cuestión. Y justamente otra disciplina en ese sentido, también importante. Entonces lo que vamos a ver es una serie de imágenes de determinadas instalaciones que tienen fuerza. Y a pesar de que me dice, es cierto, yo mucho no lo quiero, pero lo pongo, porque justamente tiene importancia, aparte fue el curador el curador de la Bienal era un personaje latinoamericano. Chile está enamorada de él, pero bueno, es muy soberbia la Bienal y por eso no me gusta. Yo dije que te daba un poco de escozor su nombre. Sí, es cierto, pero lo traigo y que justamente a colación, y que es bueno, y realiza a través de lo que son todas estas cuestiones de embalajes que son desechos directamente, embalajes metálicos, embalajes de madera y demás, toda una instalación que realmente es bellísima como instalación en sí, en lo que es el tema de la Bienal. Un equipo español, y un Finish It, ganador del León de Oro en la Bienal, es muy interesante porque plantea no el tema de la obra, plantea la realidad española. La realidad española con la crisis de la construcción, con la crisis que no podían pagarse las hipotecas, con la crisis de la situación que estaba viviendo España en este periodo, en este momento, en edificios que estaban sin terminar. Nosotros acostumbrados a ver eso largo y tendido, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Europa, entonces estaba planteado acá y cómo realmente algunos proyectos culminaban con algunas cuestiones en forma muy interesante. Al borde, otra vez, realmente, estos siempre han sorprendido y nos han sorprendido para bien. También yo estoy cansado de verlos al borde, pero no tengo por qué decirle, realmente son majestuosos. Y esto es una instalación. En esa instalación solamente tienen unos cuadraditos que son 1 metro por 1 metro, o sea, el metro cuadrado. Y las cajitas que están en el medio son céntimos de euro o valores en euro, no me importa, no trae a colación. Es el valor en euros del metro cuadrado en cada una de las ciudades. Eso es fabuloso en la instalación. Entonces, tenés el valor en euro del metro cuadrado en Quito, como el valor en euro del metro cuadrado en Venecia, como el valor en euro del metro cuadrado, qué sé yo, en Estados Unidos. Y esta era la instalación. También tuvo su premio y su premiación y su significación, ¿no? Muy fuerte. Un estudio de Alabama, estadounidense, pero que trabaja mucho con todas estas cuestiones que venimos manifestando con respecto a todo lo desechable. Por ejemplo, realizan con los fardos de pasto, realizaban las paredes de los graneros.
Y vos ves un montón de graneros realizados con fardos de pasto a través de lo que son las paredes. Después, obviamente, el techo del granero. Cómo es reutilizado todo. En forma experimental lo estoy manifestando. No sé si tenían una protección contra el incendio eso. No lo estoy diciendo en estos parámetros, sino lo estoy diciendo en cómo estas experimentaciones llevan a otro tipo de arquitectura que en una Bienal de Venecia antes no estaba acostumbrado a verse en ese plano. Es muy lindo estar analizando la serie de las Bienales, de alguna forma. Con los desechos de alfombras y después ellos, juntadas las alfombras, realizan muros. Entonces hay muros de alfombras, de desechos de alfombras, que están perfectos, están excepcionales. Y dice, pero que junta bichos, no me importa, no es cosa, no lo sé. El tema es que están probando, están viendo de cómo vos podés llegar a través de determinados materiales. Tendrán que tener un tratamiento, tendrán que analizarse de otras cuestiones. Bueno, de qué manera todos estos elementos empiezan a jugar y a tener un valor y un sentido diferente. Esto con camastros, que yo no sé si era de un hospital, de algo que se había dejado en desuso. Camastros son las cosas que antes las camas tenían resorte, ¿no? Sí, como la parrilla. Como la parrilla de todo eso. Cama. Esos camastros realizan una serie de paneles divisorios, obviamente, y muy interesante, muy lindo. Otro estudio es interesante, muy bueno. Acá está el grupo Talca, que vamos a tener la visita de Glenn de la UFE en junio, la visita, la clase de él en forma virtual, pero que ya está comprometido. El 22 de junio. El 22 de junio, Andrea, que es muy amigo, yo soy amigo, pero le da más bola a Andrea, es lógico, ¿no? No te voy a hacer ninguna creación más. Mucho más interesante, bueno, él dirige la Escuela de Talca, realmente las experimentaciones de la Escuela de Talca son fabulosas, lo van a ver a él directamente, no tengo que estar acotando nada ni aportando, ya ha venido y ya lo hemos tenido en distintas oportunidades y hemos charlado bastante con él y bueno, yo tuve oportunidad de tenerlo hasta de docente en la maestría y fue muy interesante, sí, muy piola también. Siempre aportando determinada, o sea, ahí lo conocí como docente, o sea, haciendo correcciones, ¿no? Piolas, a nivel proyectual. En ese sentido, lo que tiene él, en la Escuela de Talca acá es un mirador que se realiza a través de un viejo carpintero que realiza un mirador en lo que es su zona, su territorio, que realiza con su misma mano y obra, pero con el proyecto de la Escuela de Talca, este mirador, y lo importante de esta obra, si se quiere, es la naturaleza de poder desarmar y armar, y llevarlo y trasladarlo a distintos lugares. Otra cuestión conceptual bastante interesante para tratar de poder llegar a estar conociendo, coincidiendo en todo lo que es la Bienal en sí. Esto, el tema del Amazonas, no tengo que estar contando las bondades del Amazonas, ¿no? Pero como sistema biológico, como sistema de producción de oxígeno, como pulmón mundial, como los sistemas bióticos que se generan, bueno, increíble toda la posibilidad, y bueno, y en ese sentido estaba pensado justamente casi como el taller mediterráneo en no olvido del Amazonas. Esta cuestión de tenerlo en cuenta en forma permanente. Los paraguayos, que siempre nos han sorprendido, en este caso Solano Benítez y Solanito, los dos, cómo a través de la tradición vernácula o cómo a través de la tradición de la mimbrería, cestrería o lo que cestería, o lo que ustedes quieran estar visualizando, cómo realmente realizan esta obra experimental con hierro, con ladrillo, con cemento intermedio y este sándwich que logran en forma artesanal, brillante, accionar casi de catenaria, cúpula o como quieran llamarlo.
para lo que sea, no importa acá para qué es, para lo que sea. Esto es un grupo de Holanda que realiza bueno, Guille. No son unos prototipos flotantes que pueden irse trasladando, porque es una zona inundable, que bueno, en este caso es como una escuela, pero también se ha aprobado para... Sí, en Nigeria, perdón. No, está bien. Sí, se ha aprobado también para vivienda. Bien. Realmente estos sistemas podrían llegar a estar siendo utilizados en todo el delta, no el delta nuestro solo, sino en todos los deltas que podamos llegar a estar teniendo en Argentina y en Latinoamérica. Y no voy a estar hablando para nada mal de esto, que era justamente el pabellón de Argentina, pero era el que menos tenía que ver con todas las otras cosas que veníamos planteando. Es muy interesante como plantea, si se quiere, porque hace una... En realidad estaba más pensado como una memoria a lo que era Rafael Iglesias y bueno, todo su planteo, pero está pensado casi en un concepto más de autonomía, más que de estas cuestiones que estábamos hablando anteriormente. Y más como una instalación, porque también hace una cuestión vinculada a lo poético de borgiano y demás. Esto es en el 2018, otra cosa que también, y bueno, gana acá la Bienal del 2018, Mendiondo. Y que justamente, con respecto, yo dejé acá, dejé la anterior, de Pendimal y demás, y que justamente tiene que ver mucho con todo lo que es nuestra Pampa, ¿no? Él gana el concurso nacional para representar el stand y el pabellón argentino en la Bienal del 2018 y realmente logra un pabellón bastante interesante. Fíjense a través de ese tubo cómo se interpreta la Pampa totalmente, ¿no? Y la horizontalidad. Realmente con pequeños elementos, cómo los logra. Y en lo que son las paredes de ladrillo que tenemos a ambos laterales, esta y en esta, en toda esta parte iluminada, son las obras de arquitectura que han sido seleccionadas, manifestadas, o de alguna manera fueron parte de un concurso. Se participó desde acá, desde la FAPIR, y tuvieron su muestra ahí mismo. Obras que van desde el año 83, año de nuestra democracia, hasta en el año que se realiza esta Bienal. Un poco a modo de culminación en todo este bagaje es realmente, bueno, todo esto, ¿no? Que va con este atlas. Y con todo este atlas, con el concepto de atlas fuerte, viene aparejado esta frase que la tomo prestada de algunos arquitectos interesantes. Entre ellos yo creo que esta es del Taller Mediterráneo, que lo que existe nos llegó hasta aquí, tenemos que aprender a pensar lo que no existe. En función de esto es que medianamente hasta este periodo es que medianamente dejamos un poco acá de estar analizando en términos de parámetros culturales o de conceptuales o teóricos esta cuestión de la arquitectura hasta este momento. Bien,